Buenos días a todos, mi nombre es Gisela Melgarejo y junto con mis compañeros Fleitas Lorena y Jerez Lautaro estaremos hablando sobre el gráfico 33 que nos arroja las tasas de incidencia sobre el síndrome urémico hemolítico según grupos de edad, esto dado en Argentina. Para que podamos entender el gráfico vamos a pasar a continuación un power para que podamos conocer más acerca sobre la enfermedad y hablaremos los casos notificados a nivel país y las medidas preventivas, que es lo fundamental en esta enfermedad. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad aguda, es grave, pero es evitable. Es decir, lo fundamental en esta enfermedad es la prevención. ¿A quiénes afecta principalmente? Afecta a lactantes y niños de la primera infancia, es decir, entre las edades de 6 meses a 5 años. Ahora, ¿cuáles son las causas o factores que hacen que se produzca esta enfermedad? Principalmente, bueno, en este caso el agente etiológico sería la bacteria Escherichia coli y se dan las vías de transmisión mediante carnes crudas y que no están lo suficientemente cocidas, la leche y los derivados lácteos que están contaminados o no pasteurizados, el agua que no es potable y las verduras y frutas que están mal lavadas. Con respecto al cuadro clínico, se van a presentar los síntomas de modo leve hacia un estado más graves. Comenzando con los más leves, se pueden dar episodios de diarrea, en donde se pueden presentar sangre o no en las heces, fiebre, decaimiento en el niño, vómitos, y ya en un estado más avanzado de la enfermedad, ya hay un comprometimiento en los riñones. Es decir, se puede llegar a una insuficiencia o un fallo renal, y también afecta al sistema neurológico, en donde se pueden presentar episodios de convulsiones. Con respecto al diagnóstico médico, hasta el día de hoy no hay un estudio específico que determine esta enfermedad, salvo que se encuentre la bacteria en la materia fecal. Lo único que tiene el médico es recurrir a un examen de laboratorio en donde le indique que se puede estar presentando una anemia y un nivel bajo de plaquetas, y por otra parte se presenta el fallo renal. Eso es lo único en lo que el médico puede llegar a la conclusión de que es un caso de síndrome urémico. Con respecto ahora en el tratamiento, como lo dice la imagen, no hay un tratamiento tampoco específico hasta el día de hoy. El tratamiento que se va a implementar es el de sostén, es decir, van a llevar a evocarse, a tratar los síntomas. Va a haber un estricto monitoreo de la función renal, es decir, considerando qué tan comprometido están los riñones. Ahora, con respecto a la epidemiología en Argentina, en nuestro país esta enfermedad es endémica, pero a nivel mundial lidera en la tasa de incidencias de menores de 5 años. Esto realmente es un problema para la salud pública, porque es la primer causa pediátrica de insuficiencia renal o aguda o crónica en niños menores de 5 años. Además es el 20% de los trasplantes de riñón en estos niños. Desde el año 2000 de denuncia obligatoria, ya sea para centros de salud público o privado, que se denuncien los casos registrados para poder así iniciar el protocolo de diagnosticar la enfermedad, aislar la bacteria y que se disminuya el riesgo de aparición de otros casos. Ahora a continuación vamos a pasar a explicar el gráfico 33. En el gráfico
Se observa que entre el 2012 y el 2016, el grupo etario con más incidencia de casos son los niños entre 1 y 4 años y menores de 1 año. Si bien hay varios picos con tendencia a descender levemente, el pico más alto fue en el año 2014. Ahora, en el último boletín epidemiológico del 2019, con respecto a la distribución según edad, los grupos más afectados siguen siendo los menores de 5 años, en especial el grupo de 1 año, y además se registraron casos en niños mayores y adolescentes. Y abajo podemos ver el gráfico indica el porcentaje según el sexo, que en este caso el sexo femenino es el más afectado con el 56%. Bueno, la tabla número 1 nos muestra la situación según la región y la provincia en cuanto a los casos notificados entre 2016 y 2017. Durante el 2017 la tasa de notificación más elevada ocurrió en Tierra del Fuego, seguida por Chubut, Cava y Santa Cruz. Esta tabla a continuación muestra las distintas variables del síndrome urémico hemolítico y está elaborada en base a datos del Sistema Nacional de Vigencia de la Salud. Yo voy a hablar de la prevención del síndrome urémico hemolítico, que mayoritariamente se va a basar en prevenir las infecciones gastrointestinales. Las medidas recomendadas para evitar el contagio del síndrome urémico hemolítico son asegurar prácticas de higiene y refrigeración durante el faenamiento del ganado, aplicar medidas y controles en puntos críticos en donde se elaboran alimentos, asegurar una correcta y homogénea cocción de las carnes, a su vez evitar el consumo del jugo de las carnes, tener especial cuidado a la hora del consumo de carnes picadas, a su vez coccionar bien la carne picada, ya que superficialmente se va a ver que está cocido, pero en el interior muchas veces pasa que no se cocciona como se tiene que coccionar, y esto va a hacer que la bacteria sea viable. Diferentes cubiertos a la hora de trozar la carne para luego que la carne pueda ser consumida. Evitar el contacto de carnes con otros alimentos, ya que esto generaría la contaminación cruzada. Controlar el uso de leches y otros derivados lácteos, ya que estos tienen que estar pasteurizados y controlados. Consumir jugos de frutas pasteurizadas, verduras cuidadosamente, asegurar la correcta higiene y lavado de manos después de al tener contacto con las comidas que se van a consumir. Esto se debe realizar con agua y jabón después de ir al baño, al tener contacto con o haber manipulado carnes crudas y luego de tener contacto con animales de granja. Evitar el consumo de alimentos cerca de animales que hayan o que estén infectados. Consumir agua potable. Si es que se duda que el agua sea potable, hay que hervirla. Campaña de educación en jardines, colegios primarios, secundarios, geriátricos, en los cuales tengan contacto con animales. A su vez, educar a personal médico, a microbiólogos y personas que fabriquen y elaboren alimentos, así también como en restaurantes, educarlos, concientizar a toda la comunidad en cuanto a lo perjudicial y y el riesgo que es contraer la bacteria.
del síndrome urémico hemolítico. Como conclusión, debido a la alta tasa de incidencia del síndrome urémico hemolítico, la falta de tratamiento específico y estrategias de inmunización, sumado a la amplia circulación de cepas virulentas en el país, la prevención primaria es necesaria para disminuir su impacto sanitario. Además, el control de las industrias de carne sobre la aplicación de buenas prácticas de manufactura y de higiene durante la cadena de producción, además de educación sobre la población a través de programas para la salud que alerten sobre los riesgos de este patógeno, además de focalizar actividades de vigilancia y detectar brotes.